Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver nuestro primer tema de generalidades anatómicas. Esta clase que ponemos a su disposición antes de la clase física es importante porque de esta manera ustedes van a poder tener la clase para estudiarla, para repasarla las veces que sean necesarias y que tengan todo el conocimiento que necesitamos para la clase. En la clase física realmente lo que haremos será resolver dudas y poner en práctica lo aprendido. Vamos a hacer muchos ejercicios de esta terminología anatómica. Entonces vamos a empezar con generalidades anatómicas. Este es un tema importante porque mucho de lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso se va a basar en terminología anatómica general que se aplica también en la parte de neuroanatomía. Vamos a empezar hablando de un problema. Este problema es un problema hipotético en el cual vamos a trabajar para desarrollar el tema. Normalmente a mí me gusta trabajar con estos temas usando un problema, un planteamiento de un problema para que puedan ustedes poner en práctica lo aprendido. Y el problema sería el siguiente. Dice, como parte de un protocolo de investigación del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, se requiere crear un modelo experimental en ratas. Se decide usar el modelo experimental propuesto por Yao Wang y colaboradores, el cual requiere la inyección de una sustancia en el núcleo anterodorsal, también llamado dorsal anterior del tálamo. En la siguiente imagen señale cuál núcleo es necesario inyectar. Aquí vamos a poner una imagen, pero la vamos a poner hasta el final de la presentación para decidir en cuál de esos núcleos hay que hacer la inyección. Pero ya conocemos cuál es el problema. Tenemos que localizar un núcleo dentro del tálamo, que es una estructura del cerebro, y al localizar ese núcleo es donde se va a hacer la inyección de la sustancia para crear un modelo experimental de Alzheimer. Lo primero que vamos a hablar es algo que llamamos posición anatómica, y para hablar de la posición anatómica tenemos que hablar primero del sujeto anatómico. Se habla del sujeto anatómico como una persona hipotética, una persona ficticia, que normalmente se considera asexuado, es decir, no es ni hombre, no es mujer, porque muchos de los temas anatómicos son comunes a ambos sexos. Ya cuando hay diferencias específicas se marcarán. En sistema nervioso no es la excepción. En sistema nervioso en general, cuando hablamos de neuroanatomía, estamos hablando lo mismo en hombres y en mujeres. Si hay alguna diferencia importante que se deba marcar, se verá en su momento en cada una de las estructuras del sistema nervioso. Esta persona asexuada es de aproximadamente 30 años de edad, sano, de unos 70 de estatura y 70 kilogramos de peso. Es el sujeto anatómico, es un sujeto hipotético que vamos a estudiar. Este sujeto hipotético se encuentra en la posición anatómica. Esta posición anatómica es en bipedestación, quiere decir bipedestación, que está sobre sus dos pies, es decir, está de pie. Este sujeto anatómico en bipedestación se encuentra con las palmas hacia adelante, las palmas hacia el frente siempre, con la cabeza viendo hacia el frente, con una mirada, dicen, perdida al horizonte, completamente recto, completamente derecho, con los pies hacia adelante. Los pies, algunos autores, algunos anatomistas consideran que los pies son los talones juntos y las puntas levemente separadas. Algunos consideran los talones levemente separados, igual con las puntas más separadas que los talones. Independientemente de esta posición, no hace diferencia real, pero nosotros debemos de saber que siempre que estemos describiendo una estructura, una lesión, una imagen de cualquier parte del cuerpo, incluyendo su sistema nervioso, la vamos a describir siempre como si la persona y como si esa estructura estuviera en posición anatómica. Y esto es muy importante por lo siguiente: sabemos que nuestra espalda se encuentra detrás de nosotros. No importa si la persona está boca arriba acostada, porque si está boca arriba acostada, en ese momento la espalda va a quedar hacia abajo. Entonces diríamos, la espalda es inferior. No es cierto, porque siempre lo vamos a describir como si la persona estuviera en posición anatómica. De tal manera que no importa si esa persona está recostada,
La espalda siempre se describirá en posición anatómica, por lo tanto la espalda siempre será posterior, siempre estará detrás. Así, las palmas, por ejemplo, en esta posición anatómica que van hacia adelante, las palmas siempre estarán viendo hacia enfrente, es decir, serán anteriores. Esto es muy importante porque igual, no importa si la persona está recostada boca abajo, si está recostada boca abajo, las palmas quedarían hacia abajo. Esto no quiere decir que sean inferiores, quiere decir que los vamos a describir siempre y las palmas siempre serán anteriores. ¿Por qué? Porque lo estaremos describiendo siempre en posición anatómica. El cerebro siempre estará arriba, no importa que la persona esté de cabeza, siempre el cerebro va a estar en la parte superior del cuerpo. Por eso es importante conocer la posición anatómica, porque cualquier descripción de cualquier estructura anatómica que realicemos, ya sea en un espécimen, en un sujeto hipotético, en una estructura cerebral, en donde sea, lo vamos a hacer esta descripción con base en la posición anatómica o en base en la posición anatómica. Lo siguiente es algo que llamamos nosotros planología. La planología habla de planos en los que se puede estudiar el cuerpo humano. Muchas veces las estructuras están ocultas dentro de otra estructura. Por ejemplo, el cerebro contiene muchas estructuras de sustancia gris y estas estructuras de sustancia gris están dentro del cerebro. Si yo tengo un cerebro completo, no lo voy a poder ver. Para poderlo ver, tengo que cortar ese cerebro para poder ver esas estructuras internas. Estos cortes se pueden hacer de diferentes maneras. Vamos a empezar con uno que es que es el plano transversal o axial. El plano transversal o axial hace cortes horizontales del cuerpo y nos va a dividir en mitades superiores e inferiores. No importa si lo hacemos a la mitad del cuerpo, lo hacemos a la mitad del cuello, lo hacemos en la cabeza, siempre y cuando quede una mitad superior y una mitad inferior, estos cortes se llamarán transversales o axiales. Estos cortes pueden ser realizados en un espécimen, puede ser un cerebro humano, por ejemplo, de una persona ya fallecida, puede ser de algún animal, o puede ser en una imagen, un dibujo, pero para saber ubicar ese dibujo tenemos que saber que los cortes están en un plano transversal o axial. También se pueden hacer estos cortes en personas vivas, sí, a través de estudios de imagen. Por ejemplo, la tomografía o la resonancia magnética, cuando se toman las imágenes se pueden tomar a nivel axial. Aquí una cosa importante es que la TAC son las iniciales de tomografía axial computarizada. La TAC, todas las imágenes que se obtienen en una TAC, en una tomografía, son de origen, una vez que se toman siempre en planos transversales o axiales. Otro plano que tenemos es que es el plano sagital. El plano sagital va a hacer cortes en el cuerpo justo por la mitad para dejar una mitad derecha y una mitad izquierda. No importa si se hacen exactamente a la mitad o se hacen a un lado de la mitad. Mientras nos deja una mitad derecha y una izquierda, se llamarán planos sagitales. No necesariamente tiene que ser a la mitad, sino nos va a dejar partes derechas y partes izquierdas. Muchas veces cuando no están exactamente a la mitad y están a un lado, les llaman también cortes parasagitales. Muchas veces no hacemos diferencia entre un parasagital o sagital, los llamamos a todos sagitales. En estricta teoría, el sagital puro sería a la mitad. Y si está a un lado de la mitad, paralelo a la mitad, serían cortes parasagitales. Sin embargo, muchas veces no hacemos esta diferencia y hablamos de planos sagitales. El otro plano que tenemos es el plano coronal. El plano coronal hace cortes de esta manera para quedar mitades anterior y mitad posterior del cuerpo. Nos va a dividir al cuerpo en una parte de adelante y una parte de atrás. Igual no importa si es a la mitad o es un poco más hacia adelante o un poco más hacia atrás. Siempre y cuando el corte sea de esta manera, será un corte coronal. Comentaba yo que la TAC son las siglas de la tomografía axial computarizada, porque todas las imágenes que se obtienen en una TAC se obtienen inicialmente con cortes transversales. Y alguien aquí podrá pensar que ha visto en algún momento de su vida tomografías axiales,
pero también ha visto tomografías sagitales o tomografías coronales. Es cierto, existen sagitales, coronales, pero estas imágenes sagitales y coronales son reconstrucciones que hace la computadora. De origen, la máquina, la computadora, hace estas imágenes con cortes siempre transversales. Después une esas imágenes y hace una reconstrucción para ver una imagen transversal, una imagen coronal o una imagen sagital. Pero de origen, siempre esas imágenes son tomadas en cortes transversales. Y aquí la importancia de la planología. En esta imagen, dice aquí, es una vista lateral del cuerpo humano. Tenemos parte del esqueleto axial, es decir, el eje del esqueleto, que es cráneo y columna vertebral. Y vamos a empezar a ver alguna terminología anatómica que nos va a ser importante de referencia. Lo primero que vamos a ver es todo lo que se encuentre hacia el frente de nuestro cuerpo se llamará anterior. Todo lo que esté hacia adelante será anterior. Es muy importante que todas estas descripciones se hacen con base en el espécimen, en la persona, en la estructura en cuestión que estamos estudiando. No se hace con base en mi visión. De tal manera que el lado derecho de la persona siempre será su lado derecho, sin importar que yo lo vea de frente, porque si yo lo veo de frente, su lado derecho me queda a mi izquierda. Por eso no lo voy a hacer la descripción con base en mi percepción, en mi visión. Lo voy a hacer siempre con base en la persona que estoy describiendo. De tal manera que la oreja que a mí me quedaría del lado izquierdo es la oreja derecha de la persona que tengo de frente. Por lo tanto, siempre va a ser el lado derecho. Lo mismo anterior. No importa que la persona esté de espaldas, boca arriba, boca abajo, siempre su parte anterior será, por ejemplo, en este caso, la parte de la nariz, la parte de la cara, del rostro, quedará anterior, siempre es anterior. El opuesto de anterior será posterior. Todo lo que quede detrás de la persona es posterior, todo lo que quede hacia atrás es posterior. Normalmente cuando describimos una de estas estructuras o terminología, utilizando esta terminología, hablamos de que la estructura o es anterior o es posterior. No puede ser anterior y posterior, o es una o es otra. Sin embargo, a veces si unimos ambos términos que son opuestos, sobre todo cuando mencionamos dirección. Por ejemplo, cuando se toma una radiografía, el rayo de luz, el rayo X, sale con una dirección. Ahí sí puede ser antero-posterior, porque va de adelante hacia atrás, o postero-anterior, porque va de atrás hacia adelante. En ese caso es correcto poner los dos términos opuestos juntos, porque estamos hablando de una dirección. Pero si hablamos de una estructura en sí, o es anterior o es posterior. Otros términos que vamos a aprender cuando se encuentra hacia arriba es el término superior. Cuando se encuentra hacia arriba es superior y cuando se encuentra hacia abajo es inferior. Entonces lo que se encuentra hacia arriba va a ser superior, lo que se encuentra hacia abajo va a ser inferior. Hasta aquí espero que no tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, les recomiendo en este momento pausar y regresar, o bien continuar con lo siguiente si no hay alguna duda importante. Sobre todo porque aquí vamos a agregar algunos otros términos que podrían ser sujetos de confusión. En la siguiente imagen estamos viendo al igual un esqueleto humano. Por un lado tenemos la vista anterior, lo estamos viendo de frente, y una vista posterior porque lo estamos viendo por atrás. Aquí vamos a utilizar o vamos a definir algo que se llama línea media. La línea media es una línea completamente imaginaria que pasa en un corte sagital justo en medio para dividirnos al cuerpo en una mitad exacta derecha y una mitad exacta izquierda. Esta línea media es completamente imaginaria, pero nos va a servir de referencia para dos términos anatómicos más para ubicarnos. Toda estructura que se aleje de la línea media se llamará lateral, y toda estructura que se acerque hacia la línea media se llamará medial. Lateral, lo que se aleja de la línea media, y medial, lo que se acerca a la línea media.
Si lo vemos en una vista posterior es exactamente lo mismo. En una vista posterior vamos a tener nosotros la línea media, y si se aleja de esa línea media será lateral, o si se acerca a la línea media será medial. Por otro lado, tenemos esta imagen en donde se observa la cara medial de un hemisferio cerebral. El cerebro, sabemos, está compuesto por dos hemisferios. Ambos hemisferios se pueden separar haciendo un corte justamente en la línea media. Se hace un corte y se separan los dos hemisferios. Si yo veo la cara lateral, es la cara más común, la más famosa que conocemos del cerebro, pero para ver la línea media, la cara medial, tengo que hacer un corte del cerebro justo a la mitad para separar ambos hemisferios y poder ver la parte medial de un hemisferio. En este caso tenemos la cara medial del hemisferio derecho, hacia acá sería anterior y hacia acá sería posterior. Entonces tenemos anterior y tenemos posterior. Aquí agregamos otros términos y es importante porque anterior también se puede nombrar o se puede decir en lugar de anterior frontal. ¿Por qué? Porque está hacia la parte del hueso frontal, hacia el frente. También se puede llamar rostral porque se acerca al rostro. También se puede llamar cefálico porque se acerca hacia el cráneo. Y también se puede llamar craneal porque se acerca hacia el cráneo. Cefálico por cabeza, craneal por cráneo. Entonces, anterior, frontal, rostral, cefálico o craneal se pueden manejar como sinónimos. Posterior también se puede llamar occipital porque se relaciona o se acerca más al hueso occipital que está hacia la parte de atrás. Hasta aquí tenemos estos términos. Vamos a agregar dos términos más. Uno es el superior, que también se le puede llamar dorsal, superior o dorsal. Estos términos se aplican mucho más en neuroanatomía que en otras partes del cuerpo. También lo inferior se puede llamar ventral. Entonces lo superior se puede llamar también dorsal o inferior o ventral. Normalmente no utilizamos los dos términos juntos, por ejemplo anterior y frontal, porque son sinónimos, sería redundar. Sin embargo, en la siguiente imagen vamos a complicarlo un poco más. Hasta aquí yo les sugeriría que si hay alguna duda nos regresemos, porque en los siguientes términos puede haber confusión si estos no los tenemos claros. En la siguiente imagen tenemos una vista lateral del sistema nervioso central, en donde tenemos el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es todo lo que está dentro de la cabeza del sistema nervioso y está constituido básicamente por el cerebro, cerebelo y tallo cerebral. El tallo cerebral, el cerebelo y el cerebro conforman juntos el encéfalo. Continuando entonces con esta vista lateral del sistema nervioso central, lo vamos a utilizar para manejar algunos términos anatómicos más. En este, si consideramos que la parte anterior, la parte que va hacia adelante del cerebro es esta, por lo tanto nosotros tendremos que lo que está hacia adelante será anterior. Sin embargo, también a esta parte anterior se le puede llamar ventral. Y aquí, si ustedes recuerdan en unas imágenes previas que habíamos visto, decíamos en el cerebro, en la imagen del cerebro, del hemisferio cerebral, que ventral era inferior. Pero en esta nueva imagen del sistema nervioso central en su totalidad, decimos que ventral es anterior. Y alguien podrá decir, bueno, ¿ventral es anterior o es inferior? Y la respuesta es que es ambas. Y para esto necesitamos regresarnos a las especies inferiores, mamíferas inferiores, que todavía están sobre cuatro patas, son los cuadrúpedos. En este caso vamos a poner a un perro. Y lo hacemos por la siguiente situación. Si nosotros imaginamos el sistema nervioso del perro, su cerebro está en esta parte, en la cabeza, y su médula espinal se va hacia atrás a lo largo de su cuerpo. Nosotros, como especie, cuando evolucionamos de ser cuadrúpedos a empezar a tener una posición erguida. Cuando nosotros, de pasar de cuadrúpedos como especie a una posición erguida,
Lo que quedaba hacia abajo posteriormente quedó hacia adelante. Por lo tanto, lo que es ventral se llama ventral porque se relaciona al vientre. Cuando está relacionado al vientre, en la especie cuadrúpeda, eso ventral era inferior. Pero con la bipedestación, con el desarrollo de la especie, lo inferior, lo ventral, quedó anterior. Por lo tanto, lo ventral puede ser anterior o puede ser inferior. Aquí lo utilizamos sobre todo si hablamos de estructuras verticales o de estructuras horizontales. Así bien, la médula espinal es una estructura completamente vertical. Por lo tanto, en esa posición que decíamos cuando evolucionamos, lo anterior quedó ventral. Pero en posiciones horizontales, en estructuras horizontales como es el cerebro quedó horizontal. A pesar del desarrollo, el cerebro quedó acostado. Es una estructura horizontal. Tendríamos a la médula espinal que sería vertical y al cerebro que sería horizontal. En esta estructura horizontal, en este cerebro, es correcto llamar a lo inferior ventral, porque en el desarrollo de la especie se mantuvo ventral lo inferior, no se verticalizó. Por lo tanto, en esta estructura horizontal, lo inferior sigue siendo ventral. En la estructura vertical, lo anterior sería también ventral. Por eso es que ventral se puede utilizar tanto para terminología anterior o para inferior. Sin embargo, va a depender de la estructura, si es una estructura vertical o es una estructura horizontal. Y normalmente son términos que aplican en sistema nervioso. En otras partes del cuerpo ya no se utiliza tanto esta terminología anatómica. Vamos a ver el opuesto. El opuesto de anterior decíamos que es posterior. Y utilizando esta misma lógica de lo evolutivo, lo posterior también se llama dorsal, por la misma situación. Cuando éramos cuadrúpedos, el dorso, la espalda, quedaba hacia arriba, pero cuando nosotros evolucionamos y estuvimos en bipedestación, lo dorsal quedó posterior. Por lo tanto, lo dorsal es sinónimo también de posterior. Sin embargo, en algunas estructuras del cuerpo humano, lo dorsal, como en el cerebro, decíamos, lo dorsal queda superior. Vamos a hablar también de superior, y aquí en superior podemos hablar de rostral, porque si es una estructura que abarca todo el cuerpo, si se va hacia arriba también se acerca al rostro, por lo tanto se llama rostral. Se acerca hacia la cabeza, por lo tanto también se le llama cefálico, o se acerca hacia el cráneo, por lo tanto también se llama craneal. Estos términos son sinónimos: superior, rostral, cefálico o craneal. Es el mismo término, por lo tanto, cuando describimos una estructura utilizamos solamente uno de esos términos, no utilizamos varios. Y su opuesto sería inferior o caudal. ¿Por qué caudal? Porque igual regresamos al ejemplo de esta especie que es cuadrúpeda, en donde lo caudal queda hacia la cola. Caudal viene de cola, entonces queda hacia la cola, y cuando la cola quedaba hacia atrás, cuando evolucionamos en esta posición de bipedestación, lo caudal quedó ahora hacia abajo, por lo tanto inferior o caudal. Estos son los términos anatómicos más importantes que solemos utilizar en medicina, en neurociencias, en neuroanatomía. Si hubiera algún otro término muy específico, se manejará cuando se vea alguna estructura específica. Vamos a hacer algunos ejercicios. Hasta aquí yo les sugiero que tengan claros estos términos. Si tienen alguna duda, regresarse en el video para tener mayor claridad de estos términos. Y lo siguiente que vamos a hacer son algunos ejercicios. Esta es la imagen de un rostro humano en una vista anterior, lo estamos viendo de frente, y en una vista lateral, lo estamos viendo de lado. Y aquí entonces me va a ayudar esta imagen para hacerles una pregunta, que les pido por favor que pausen el video, encuentren la respuesta que para ustedes sea correcta, y una vez que tengan clara su respuesta, continúen viendo el video para ver si acertaron o no. Y la pregunta es: ¿los ojos son mediales
o son laterales? Esta es la pregunta. ¿Los ojos son mediales o son laterales? Les pido que analicen, que encuentren su respuesta. Pausen el video en este momento. Espero que se hayan pausado el video. A continuación vamos a ver la respuesta. Si ustedes consideran que los ojos son mediales, tienen razón. Y si consideran que los ojos son laterales, tienen razón. ¿Por qué? Porque si habíamos dicho que solamente utilizábamos un término u otro, porque son opuestos, una estructura no puede ser medial o lateral. ¿Por qué el ojo sí es medial y sí es lateral? Bueno, porque aquí nos falta un dato para esta pregunta. Para que esta pregunta sea correcta, yo tendría que poner otro dato. Y ese otro dato es con respecto a qué estructura. Normalmente cuando hablamos de medial, lateral, superior e inferior, tenemos que hablar de dos estructuras. Una estructura de referencia y otra estructura con la que estamos comparando esta primera. En este caso, la primera estructura que queremos nosotros saber su posición es el ojo. Pero necesitamos otra estructura de referencia para saber si el ojo es medial o lateral. Por lo tanto, la pregunta correcta sería: respecto a la nariz, ¿los ojos son mediales o laterales? Aquí les invito a pausar nuevamente el video y considerar su respuesta. Respecto a la nariz, ¿los ojos son mediales o laterales? Pueden pausar el video. Espero que sí lo hayan pausado y vamos a ver la respuesta. La respuesta es que los ojos son laterales respecto a la nariz. ¿Por qué? Porque la nariz se encuentra medial completamente porque está justo en la línea media. La nariz es medial. Por lo tanto, respecto a la nariz, los ojos son laterales porque se alejan de la línea media con respecto a la nariz. Ahora bien, los mismos ojos, la misma estructura, el ojo es medial respecto a la oreja. Si nosotros tomamos de referencia la oreja, el ojo es medial a la oreja. ¿Por qué? Porque el ojo se acerca más a la línea media que la oreja. De esta manera, el ojo es medial respecto a la oreja y lateral respecto a la nariz. Muchas veces hay estructuras que podemos encontrar que son mediales, y si son mediales completamente no hay otra estructura más medial, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, siempre serán mediales, o laterales si no hay ninguna otra estructura fuera de esta. El ejemplo es la nariz. La nariz siempre va a ser medial porque siempre está en la línea media, y las orejas siempre son laterales porque no hay otra estructura dentro de la cabeza que esté más lateral que las orejas. Pero hay otras estructuras que quedan en medio, como son los ojos, como son las cejas, y esas sí podemos decir si son mediales o laterales respecto a otra estructura de comparación. Lo mismo sucede con superior e inferior. La nariz es superior con respecto a la boca, pero es inferior con respecto a los ojos. Los ojos son superiores respecto a la nariz y la boca, pero son inferiores respecto a las cejas y al cabello. Por lo tanto, siempre debemos, o en la mayoría de las ocasiones, debemos de tener otra estructura de comparación para saber si es medial o lateral. Así podemos localizar de diferentes maneras. Los ojos son superiores a la nariz, son laterales a la nariz y también son posteriores a la nariz porque están detrás de la nariz. Por lo tanto, si queremos hacer una descripción completa de la posición de los ojos con respecto a la nariz, diríamos que los ojos son súpero, póstero, laterales a la nariz. Repito, los ojos son súpero, póstero, laterales a la nariz. Súpero porque quedan arriba, póstero porque quedan atrás y laterales porque quedan por fuera de la línea media con respecto a la nariz. Así podemos cambiar la descripción. La descripción, en lugar de ser los ojos, podemos describir a la nariz con respecto a los ojos. La nariz con respecto a los ojos sería ínfero, antero, medial. Ínfero, antero, medial. Esa sería la posición de la nariz. La posición de las orejas con respecto a la boca, las orejas serían
súpero, póstero, laterales con respecto a la boca. Y así podemos describir cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, si estamos viendo nosotros una estructura del cerebro, también podemos hacer estas descripciones. Y para esto, regresamos a la imagen de la vista medial de un hemisferio cerebral, el hemisferio cerebral derecho. En esta parte es anterior, esta parte es posterior, aquí quedarían los ojos y hacia acá abajo quedaría la nariz. Teniendo esta imagen como referencia, señalé algunas estructuras que aún probablemente no conozcan. Algunos probablemente ya tendrán conocimiento de estas estructuras, pero no es tan importante saber qué estructuras son en este momento. Las vamos a ir viendo en el transcurso de esta materia. Tenemos esta estructura que se denomina cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que comunica a los dos hemisferios cerebrales. Por lo tanto, para poder separarlos, lo que se corta en realidad es el cuerpo calloso. Tenemos esta otra estructura que es el tálamo. Es una estructura de sustancia gris, de neuronas completamente dentro del cerebro. Y debajo del tálamo tenemos esta otra estructura que es el hipotálamo, otra estructura muy importante de sustancia gris en el cerebro. Debajo del cerebro tenemos esta estructura que hacia abajo comunica con la médula espinal. Esta estructura de enlace se llama tallo cerebral o tronco encefálico. Este tallo cerebral nos sirve de comunicación entre la médula espinal y el cerebro, y hacia atrás del tallo cerebral tenemos este cerebro pequeño que se llama cerebelo. Así podemos nosotros describir al cerebelo. El cerebelo es póstero inferior en relación al tálamo, porque está atrás y abajo del tálamo, será póstero inferior, y será posterior al tallo cerebral. El cerebelo está posterior al tallo cerebral o dorsal al tallo cerebral, porque el tallo cerebral es una estructura vertical, por lo tanto lo dorsal queda hacia atrás. Quiere decir que el cerebelo lo podemos comparar con otras estructuras y localizarlo utilizando estos términos anatómicos. Por ejemplo, el cuerpo calloso es superior, porque está arriba, es superior al tálamo, o se encuentra superior al tálamo. Y este cuerpo calloso también se encuentra dorsal al tálamo, porque decíamos que el cerebro es una estructura horizontal, por lo tanto lo dorsal queda hacia arriba, por lo tanto el cuerpo calloso es dorsal con respecto al tálamo. Así igual, el hipotálamo es ventral o queda ventral con respecto al tálamo o inferior con respecto al tálamo. Cualquier estructura del sistema nervioso lo podemos describir con esa terminología anatómica, y es muy importante porque a veces, por ejemplo, en un estudio de imagen, una resonancia magnética, una tomografía, podemos tener probablemente una lesión que sospechemos que sea un tumor en esta parte. Si nosotros tuviéramos un tumor en esta parte del cerebro, podríamos decir que es una lesión dorsal al cuerpo calloso. De esa manera, si nosotros ya conocemos la estructura del cerebro, sabemos dónde está perfectamente el cuerpo calloso, y a mí me dicen hay una estructura que se encuentra, o hay una lesión que se encuentra por arriba o dorsal al cuerpo calloso, inmediatamente ya yo en mi mente puedo localizar, imaginarme dónde está situada esa lesión. Por eso es importante esta terminología anatómica. Finalmente, terminaremos analizando el problema con el cual iniciamos esta charla, y recordando la definición del problema es como parte de un protocolo de investigación del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, se requiere crear un modelo experimental en ratas. Se decide usar el modelo experimental propuesto por Yao Wang y colaboradores, en el cual requiere la inyección de una sustancia en el núcleo anterodorsal o dorsal anterior del tálamo. Y ahora sí vamos a presentarles la imagen. Esta imagen es la imagen del tálamo. En realidad estamos viendo dos tálamos. Tenemos un tálamo que está de un solo color y tenemos el otro tálamo que está en diferentes colores, básicamente porque en este se están señalando los diferentes núcleos que forman al tálamo. Lo único que es importante que en este momento sepan es que el tálamo es una estructura interna del cerebro compuesta por sustancia gris. Son muchos núcleos. Los vamos a ver, tanto su función como su localización de cada uno de ellos.
Y probablemente ustedes digan, bueno, si no conozco el tálamo, ¿cómo voy a localizar ese núcleo? Solo por una cuestión anatómica puedo localizar el núcleo sin necesidad de conocerlo en específico. Tenemos nosotros estos dos tálamos, tenemos el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. Vamos a poner de referencia dónde queda lo posterior, está en esta parte, esta sería la parte de atrás, y lo anterior está en esta parte, sería la parte de adelante. La parte lateral sería hacia los extremos de la imagen, esta sería la parte lateral y esta sería la otra parte lateral. Esta sería la parte lateral derecha y esta la parte lateral izquierda. En la parte de en medio está la línea media, sería medial entre los dos tálamos. Así bien, me dicen que tengo que localizar el núcleo anterodorsal o dorsal anterior. Cuando digo anterodorsal quiere decir que está adelante y arriba, y cuando digo dorsal anterior quiere decir que está arriba y adelante. De tal manera que en esta imagen tenemos que localizar todos los núcleos que estén arriba. Si localizamos los núcleos que están arriba, podremos ver estos núcleos que están en la parte de arriba. Estos otros núcleos estarían en la parte de abajo, por lo tanto estos los descartamos y solamente tenemos como opciones estos que son dorsales o superiores. Estos núcleos dorsales tengo que ver cuál es el anterior. Aquí la respuesta correcta es este que está señalado con el número 4, porque es anterodorsal, es decir, está hacia arriba y está anterior. Algunos me dirán, ¿por qué no es el número 5? Y es una opción lógica, sin embargo no es la correcta por lo siguiente. En esta imagen en particular no nos deja ver que este número 5 es un núcleo que no solamente está en la parte de arriba, sino que se extiende hasta la parte de abajo. Por lo tanto deja de ser dorsal completamente. Solamente es un núcleo que está hacia adelante. Si nosotros vemos la forma de estos tálamos, tienen forma de huevo y tienen una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior, toda la parte anterior, ubica lo dorsal y lo ventral, lo de abajo. La parte dorsal y la parte ventral tenemos que localizar los núcleos dorsales y el núcleo más anterior de estos dorsales. Este núcleo amarillo que está señalado con el número 5 es un núcleo que está completamente abarcando la punta de este huevo, por lo tanto no solamente es un núcleo dorsal, sino que también es inferior. Este núcleo se llama núcleo anterior del tálamo y se llama anterior porque es lo que está más hacia adelante. Hay otros que son dorsales y de esos dorsales tenemos el dorsal anterior y el dorsal posterior y el dorsal medial porque está en la parte de en medio. Entonces tenemos dorsal anterior, dorsal posterior y tenemos otro núcleo que es dorsal medial. Pero aquí realmente el único importante, lo único que nos importa es localizar a los dorsales y de los dorsales el más anterior de todos, que está señalado con el número 4. Ahí es donde en este modelo experimental tendríamos que hacer la inyección de la sustancia para provocarle Alzheimer a estas ratas y estudiar de esta manera el tratamiento. Les invito a que si tienen alguna duda vean el video 2, 3 veces, algunos con una vez será más que necesaria para entender perfectamente la terminología, algunos necesitaremos más revisiones del video para entender este tema. No hay problema, cada quien hágalo a su ritmo. Lo que a mí me interesa es que lo que quede muy claro sea la mayor parte del tema y si no, por lo menos queden muy claras las dudas que tienen. Aclaren muy bien qué duda tienen, qué duda les quedó, para que en la clase física podamos nosotros resolver esas dudas, pero vamos a hacer muchos ejercicios de esta terminología para saber qué es anterior, posterior, anterodorsal, caudal, cefálico, rostral, para que entonces podamos localizar diferentes estructuras y podamos nosotros entonces entender cuando nos dicen que algo es supero posterolateral. De esa manera ya nosotros tendremos muy clara la posición de esa estructura en el espacio. Mi nombre es Oscar Gasca, gracias por estar aquí, por ver esta presentación, este video del primer tema sobre generalidades anatómicas.